Si vemos por marcas, las tres marcas más caras en la semana que cerró fue Redco, Arco y Chevron, mientras que las tres más económicas en promedio fue Total, G500 y Orsan. Vemos que con corte el 8 de enero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo $51.52 y ese mismo día diésel promedio nacional 19.60, premium 19.25 y la regular 18.76 por litro, que atendimos por medio de 138 visitas o verificaciones. Ahora, por fortuna, todos se dejaron verificar, no encontramos nada excepcional. Hoy nos toca hablar sobre las remesas, sobre esas heroínas y héroes de paisanos que nos envían en promedio $350. Habíamos estado tomando como referente $300. Sin embargo, las remesas del 2020 nos confirman la necesidad de aumentarlo el promedio a $350, que será ahora el promedio que estaremos tomando de aquí en adelante, precisamente porque ha habido un aumento considerable a lo largo del 2020 en relación al 2018 y al 2019. Tan solo en noviembre, que ya son números cerrados, fueron $3.381 millones. Y como una encomienda especial que nos hizo el señor presidente, hemos estado analizando desde noviembre, diciembre y lo que va de este mes de enero el precio del oxígeno. Yo creo que lo primero que hay que comentar es que hay abasto suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de 2 empresas, Praxair e Infra. La más grande la tiene Infra aquí en Puebla, que incluso fui invitado a conocerla, y les puedo decir, de haberlo constatado, que relativamente es fácil producir oxígeno. Por eso también hay concentradoras de oxígeno que se pueden comprar en promedio de 27,000 pesos para producirlo en casa. Entonces no hay ni puede haber desabasto de oxígeno. Son 2 insumos los que tienen: el aire que tiene la atmósfera, que lo succionan y con electricidad producen frío y presión. Y mediante frío y presión, ese aire que toman de la atmósfera lo convierten en nitrógeno, en argón y en oxígeno de forma líquida y es transportado en pipas. Está una infraestructura muy amplia entre las 2 empresas para cubrir todo el país. El año pasado, todo el año pasado, el aumento fue de 4.5%. Y este año un segundo aumento que ellos han estado realizando cada año, en el caso de Infra también del 4.5%. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras seguirá a distancia. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad General señaló un semáforo en donde cuando esté en verde se puede regresar a clases, y en este momento hay 2 estados en verde, Campeche y Chiapas, y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y también continuar el aprendizaje en casa. Una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo regularmente las clases, sino van a ir al ritmo en que sea seguro hacerlo en semáforo verde, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la República, como lo instruyó el señor presidente de la República. Siguiente. El número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje son casi 30,5 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Es una cantidad muy importante. Siguiente. Para las entidades que pueden regresar a clase, se ha especificado un protocolo, hay una guía que conocen los estados, que conocen el magisterio. Quiero decir que alumnas y alumnos van a estar aprendiendo al mismo tiempo presencial y a distancia,
y se va a maximizar el uso de espacios abiertos. Siguiente. Se va a suspender cualquier tipo de ceremonias, va a haber un sistema de detección temprana para detectar cualquier caso y una cosa muy importante, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Un solo caso de enfermo, pues habrá 15 días que se cerrará el centro comunitario para evitar contagios. Parece paradójico, pero nos han dicho maestras y maestros que están más cerca de sus alumnos hoy que antes, porque antes eran maestros frente a grupo y con quien trataban eran fundamentalmente con un grupo, y que ahora, como están obligados a hablar con ellos, a mandarles mensajes, a retroalimentar la relación con madres y padres de familia, pues se han dado cuenta del entorno en que vive cada niña y cada niño, cada adolescente, cada joven. Una cosa importante, en todo el mundo, solamente 3 países nunca cerraron las escuelas. Esto es para entender el contexto. 62 países cerraron y siguen cerrados. 92 países cerraron y reabrieron. Estos son casi todos países de África, porque allá no se ha dado el COVID de manera tan fuerte como en el resto del mundo, y 20 países cerraron, reabrieron y tuvieron que volver a cerrar, y así siguen. ¿Recuerda la carta que usted le envió al presidente, al rey de España, Felipe VI, 25 de marzo de 2019? Después, al día siguiente, habló de la carta aquí en la conferencia matutina. Yo interpuse una solicitud de información en la Cancillería, y en la Cancillería me dijeron que la carta estaba aquí en la presidencia. Solicité también a la presidencia la carta, vi el folio de solicitud 0215082-419. Me dijeron que la carta no la habían encontrado, ahí esa fue la respuesta. Recurrí al INAI y el INAI, en una resolución, una sentencia definitiva del comisionado ponente Óscar Mauricio Guerra Ford, con expediente RRA 4723/19, instruyó a la Presidencia de la República para que me entregaran esa carta enviada al rey de España. Nunca hubo respuesta. Informé yo al INAI que no habían entregado esta carta, que no había habido, que había un incumplimiento, y pues ahí quedó el tema. Nunca se me entregó la carta, presidente. ¿Qué ocurrió? No sé si usted esté enterado de esta falta de respuesta de la presidencia. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues no tengo información precisa, pero hoy te entrego la carta, sí, ahora mismo. Es más, hasta aprovechamos para darla a conocer. Perfecto. ¿Sí te parece a ti? No, pues excelente, excelente. Bueno, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año. México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, pues por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como el Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán. Para decirlo, el que exista todo un aparato que cuesta tanto, 1,000 millones de pesos, cuesta mantener al Instituto de la Transparencia,
Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes, y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace? El año pasado alrededor de 15,000 millones de pesos de renta de 8 o 10 reclusorios para 10,000 reclusos. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí para que vean cómo eran las tranzas, y eso es lo que quieren nuestros adversarios, que se mantengan, y de eso es de lo que no hablaba la prensa, los medios de información. Con la premisa de que a nadie le pagan por no trabajar, presidente, fíjese lo que pasa en Notimex, que va a cumplir ya 11 meses de huelga. Por cierto, no cumplieron su instrucción de que se resolviera antes de la Navidad. Los directivos de la empresa siguen cobrando a pesar de la huelga. La Ley Federal del Trabajo establece que no deben cobrar los empleados cuando hay una huelga. En estos casi 11 meses, los directivos de la empresa han cobrado en total unos 10 millones de pesos. Esto equivale más o menos a 20,000 vacunas, 20,000 dosis vacunas COVID y a 6,400 meses de apoyo del programa Adultos Mayores. Antes de que se enfermara, Jesús me habló de que ya se estaba avanzando en el acuerdo. Yo tengo una reunión con la directora de Notimex, creo que mañana o pasado. Entonces vamos a tratar el asunto para que se resuelva. Que me informe cómo va la situación y buscar que haya ya un acuerdo definitivo, porque sí ha pasado mucho tiempo y hay que escuchar a los trabajadores, a los que están en contra de la dirección y también a la directora de Notimex. Y el Consejo de Administración del Infonavit, que es tripartito, porque participan representantes del gobierno, del sector obrero y del sector empresarial, es un consejo que actúa con sensibilidad social. No ha habido ningún problema para que estos programas de apoyo a los trabajadores, que facilitan el acceso de los trabajadores al derecho que tienen a una vivienda, todo lo aprueban los consejeros. No ha habido obstáculos. Estamos sacando resoluciones por unanimidad. Desgraciadamente se ha vuelto común ver individuos en los hospitales amenazando, golpeando, algunas veces han demandado, encarcelado y a otros levantado y desaparecido personal médico, porque según ellos no están siendo atendidos como merecen. Presidente, ¿qué opinión le merecen estos abusos hacia el personal médico? Son muy pocos los que cuestionan a los trabajadores del sector salud, los que están atendiendo enfermos COVID, muy pocos, los altaneros, los prepotentes. La mayoría de la gente cuida a los doctores. Tengo información directa y tengo también encuestas, y en todo este tiempo de la pandemia, quienes tienen más reconocimiento de todos, más que el presidente, son los trabajadores del sector salud. Y si es necesario, pues la iniciativa de ley. Pero la verdad, la gente los está respaldando. El pasado lunes 4 de enero, aquí en la mañanera, se habló de la posibilidad de ofrecer el asilo político a Julián Assange. Las preguntas que saltaron son: ¿para qué? ¿Para que lo maten aquí en México? ¿Para qué traer a alguien más? Si Lidia Cacho y Anabel Hernández están fuera de este país, es porque no confían en el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente el mecanismo es quien debe garantizar la protección a los defensores. En octubre pasado yo le denunciaba la corrupción que existe entre esta empresa y el mecanismo. Su amaciato, mientras RCU monopoliza el dinero, el mecanismo solamente obedece.
La empresa está ligada al expresidente Felipe Calderón y Genaro García. Esa semana volvió a recibir los ataques. El mecanismo no está garantizando la protección. Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa deben ser separados de sus cargos e investigados por poner en riesgo la vida de los extraídos. 2. Los recursos, que se hagan públicos los recursos que opera el mecanismo y todo lo que se queda un solo particular que monopoliza un contrato leonino. La vida pública, cada vez más pública, como usted lo dice. 3. Urge la reinstalación de las medidas de protección. Parece que el mecanismo prefiere muertos antes que hacer su función. Y 4, creo que, presidente, es la más importante en este momento. Urge una reunión presencial, no videoconferencia, de los equipos de los defensores de derechos humanos y periodistas con el subsecretario Alejandro Encinas. Gracias. Muy bien. Vamos a pedirle a Alejandro que les reciba, que te atienda, pero también que venga aquí por todo lo que has expuesto y que explique cómo es este proceso de protección a los periodistas, a cargo de quién está,